Eres un chico que desde niño ha soñado con viajar al espacio y por este motivo te enlistas como candidato en las fuerzas especiales. Sin embargo, por causar siempre problemas, te degradan del puesto y terminas entrenando a una vampiro para que ésta vaya al espacio. Espera, ¿cómo? Y bueno, antes de continuar, si quieres saber el nombre de este anime, durante el video aparecerá por aquí abajo, así que deja en los comentarios el minuto en el que aparezca y te mandaré un besito. El anime comienza con el lanzamiento del primer animal al espacio. Te mandaron un perrito al espacio. Bueno, que ahí iban informando los latidos y la frecuencia cardíaca del perrito. Y bueno, que todo esto sucede mientras un joven bajo la nieve y una mujer en otra parte del mundo lo observan desde la Tierra, con el deseo de alguna vez ser ellos quienes lleguen hasta allí. Es así como el anime nos lleva al año 1945, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, que se batió a duelo entre la Unión Cernitra del Este contra el Reino Unido Arnak del Oeste. Y bueno, que estas dos potencias ya se habían peleado los territorios del planeta, por lo que ya por aburrimiento decidieron ver quién se adueñaba del espacio primero. Así es como Cernitra puso en órbita su primer satélite en 1957, que fue donde viajó el perro que vimos al comienzo. Y como respuesta, Arnak realizó unos importantes avances en el envío de satélites, que le permitieron conocer mejor las dimensiones espaciales e incluso enviaron un mono. Y ya en serio, primero un perrito y luego un mono. Ya me estoy enojando. Bueno, ante esto, la gente de Cernitra decide que no puede quedarse atrás e inician un proyecto ultra secreto, en el que se planea enviar a los primeros humanos al espacio. Y sí, gente, ahora se viene lo chido, como dijo el Luisillo. Y bueno, que en los entrenamientos vemos a los candidatos para el viaje, quienes se estaban preparando. Entre ellos se encuentra uno que pertenece a la reserva. Este chico se llama Lev Levs, que sí es el men del principio que juró ir al espacio. Bueno, que este men de repente es llamado por su jefe, que lo estaba necesitando. Y al llegar a la reunión nos enteramos que el pibe realmente pertenecía a la reserva, pues se le había dado de castigo por su mala conducta. Y aunque sus calificaciones eran bien altas, el jefe le dice que por su pelea no hay forma que resulte elegido para formar parte del equipo que iría al espacio. Y no, man, ya le hicieron mierda al sueño. Bueno, que a pesar de esto, el jefe reconoce su talento y le ofrece la opción de formar parte de un proyecto muy especial, pues le informa que es momento de enviar a los primeros humanos al espacio. Pero no solo esto, sino que el líder del proyecto quiere que se grabe todo lo ocurrido en vivo y en directo, por lo que no se puede permitir fallar, ya que si transmiten esto y fallan sería un escándalo mundial. De allí que antes de realizar el vuelo, necesitan experimentar si los humanos podrían morir o no en el intento. Y para esto es que necesitan al pibe. O sea, para experimentar con él dirán. Pues no, ya que quieren que él entrene al sujeto que viajará de prueba en los experimentos. Ahí al conducirlos hacia él, los sacan de un ataúd. Espera, ¿qué? Siguiente. Pero la cosa se pone aún más rara, pues resulta que se trata de una mujer vampiro. Espera, ¿cómo que una mujer vampiro? Bueno, sí, como lo oyeron. La vaina es que los vampiros sí existen, pero son un secreto para la sociedad. Y bueno, que esta waifu la conoceremos militarmente como N44. Y todo es porque si la envían allá y llegase a morir no tendrían problemas, ya que para ellos ella es solo un objeto. Y bueno, que el man le explica la misión que le encargarán a Lev, la cual consiste en primero, vigilar y entrenar a N44. Segundo, mantener en secreto frente al público la existencia de N44. Tercero, evitar que escape. Y cuarto, vivir en la habitación de al lado para verificar lo que hace en todo momento. Además, le piden que cuando vaya a sacarla, le tape las orejas, ya que es lo único que la hace ver como un vampiro al estar afuera. Y es así como el doctor de la unidad se va y lo deja con Anya, esta linda waifu que será el ayudante del prota. Y bueno, que ella es especialista en vampiros. Aquí le dice que debe de entrenar a la vampiro mientras que no haya sol. Ante esto, el prota le pregunta si es verdad que los vampiros se vuelven cenizas si tocan el sol, a lo que Anya le dice que eso sí que es un mito. En fin, que debe de entrenarla sin sol porque el sol les causa dolor en la piel y no se sienten cómodos. También le dice que debe de llevarla a comer, donde aquí el pibe se asusta un poquitito, pues se imaginó siendo devorado por la vampiro, y del miedo preguntó qué le darán de comer, donde Anya le dice que la vampiro no come personas y que comerá lo mismo que él. En eso, el pibe se le acerca y vemos que la llama por su nombre real, Irina, y le pide que se tape las orejas. Al ver esto, Anya lo corrige diciendo que no debe llamarla por su nombre, pues debe tratarla como si fuese un objeto y decirle N44, como indica el protocolo, aunque ya sabemos que el prota los protocolos se los pasa por donde le gusta. Ante esto, el pibe responde que la llamará Irina cuando esté afuera con ella, pues si le dice N44 levantaría sospechas, y bueno, razón lleva el pibe, la verdad. Así es como luego la disfrazan de militar y se la llevan al lugar en donde comerá. Aquí le pide que se quite el casco para que los demás militares del cuartel sepan quién es. Ella lo hace y en eso uno de los candidatos se empieza a burlar de ella, y esto no le gusta a la vampiro.
vampiro, quien como vemos sus primeras palabras fueron "qué humano más idiota". Y bueno, tras el insulto confiesa que odia a los humanos, y ya para evitar un problema, los militares que están allí se van y dejan solo al prota con R44. Ahí antes de comer, Irina habla con una waifu que le entrega su comida, además de darle leche. Pero hey, no lo malinterpreten, cochinos. Bueno, que ahí el prota y la waifu comparten la cena, donde nos dejan unos planos bastante suculentos de la waifu comiendo. Pero bueno, luego de esto, van de regreso a la oficina de entrenamiento, y en el camino ven una estatua del perro que fue al espacio. Ahí la waifu dice que es contradictorio que lo tengan en una tumba, siendo que lo trataron como un objeto. Pero bueno, en eso el pibe le cuenta a la waifu la verdadera historia, pues resulta que el perrito era bien querido por todos, y cuando lo enviaron al espacio, la nave que lo transportaba presentó problemas inesperados, y perdieron el control de la misma, donde con esto la temperatura aumentó muchísimo, y no tenía cómo regresar, siendo así que el perro murió a las pocas horas de haber llegado al espacio, y no a las semanas como reportaron los medios de comunicación. Pero bueno, de regreso a la oficina de entrenamiento, el pibe se disculpa con la vampiro por no haberla defendido en la cafetería, y por tratarla como un sujeto experimental. Sin embargo, la vampiro no le responde, pues ella no confía en los humanos, y piensa que debe estar alerta por si alguien intenta matarla. Y bueno, que tras esto nos explican que de varios candidatos han elegido a unos pocos para el entrenamiento especial, pero nos dicen que hasta para estas personas que son de élite, les resulta muy duro el entrenamiento. Es ahí cuando pasamos con nuestra waifu vampira, quien despierta temprano y sin mucha conversación con el prota, comienzan con el entrenamiento. Ahí Anja les indica que lo primero que tienen que hacer es trotar, y comienzan lo que va a ser algo suave. Pero como vemos, Irina es muy competitiva, así que se pone a correr a toda hostia, donde ahí el prota siente un poco de miedo, pero al final este le termina ganando, y al culminar la llevan a examinar su cuerpo, en donde Anja está toda emocionada por tomar cada una de las medidas de su cuerpo, y seguro que muchos en este momento quisieran ser Anja. En fin, que tras esto les toca comer, en donde les dan una comida en sobre que es bastante asquerosa, aunque la verdad es que Irina no puede sentir los sabores, ya que ella solo siente el olfato y la textura de los alimentos. Ahí el prota siente curiosidad sobre si la waifu había bebido sangre alguna vez. Esta le dice que sí, pero que solo había sido una vez, y fue un ritual que era tradición, y aparte había sido sangre de un animal, no de un humano. Más tarde vemos que es llevada a un sauna para medir su tolerancia al calor, pues resulta que el motivo de muerte del perrito, que fue el espacio, fueron por las altas temperaturas de la nave, de manera que si logran hacer que la vampiro aguante, también podría aguantar un humano. Y bueno, antes de proceder, vemos a este viejo que anda con unos cebollines de collar, pues está todo cagado de miedo por la waifu, y aparte es súper abusivo con ella. En fin, que es así como la introducen y la vampira empieza a sufrir la alta de la temperatura, pero por suerte logra aguantar lo suficiente para poder aprobar. Luego de esto le toca exponerse al mareo de esta máquina giratoria, para ver qué tanto resiste. En esto el viejo sádico ordena que las vueltas se den más rápidas, y luego de 5 minutos dando vueltas culmina el entrenamiento. Sin embargo, por la velocidad de los giros, la vampira terminó herida, y por esta razón, Anja, que junto con el prota son los únicos simpáticos con la vampira, van a escondidas a buscar un botiquín de primeros auxilios, pues los principios de la waifu son de ayudar a cualquier forma de vida. Tras esto, vemos a la waifu en la piscina, donde el prota nota que ya sanó su herida, aunque la waifu se piensa que el prota andaba de mirón. Pero bueno, que tras esto, la waifu se pregunta cuándo practicarían en la nave, pero el prota le dice, a ver pendeja, ¿cómo que la nave? Pues ahí le explica que realmente, una vez que se hace el despegue de la nave, ella solo tendría que resistir, y en caso de que algo salga mal, tendría que aterrizar con el paracaídas, y toda la vaina, por lo que ahora ese sería el entrenamiento. Y bueno, que este continúa, en donde ya por la noche, el prota mientras va de camino a cierto lugar, vemos que le había informado a sus superiores que 2 meses es muy poco tiempo para prepararla por completo, pero realmente esto a ellos no les importa, así que el prota entiende que a la agencia le vale madres si N44 muere en la prueba, siempre y cuando puedan conseguir algo de información útil para el avance de, bueno, ir al espacio. En fin, que ahora proceden con el apartado del paracaidismo, cosa que no parecía complicada, pero realmente para la waifu era muy difícil, pues tenía un gran miedo a las alturas y la sensación de lanzarse. Y bueno, que ahí el prota sin previo aviso la lanza, pero igualmente no se le quita el miedo, donde Irina dice que lo quiere volver a intentar, pero sus piernas tiemblan tanto que no puede hacerlo, así que mejor deciden terminar el entrenamiento y volver al cuartel. Ahí cuando iban de regreso a casa, el prota se detiene a comprar agua con gas, y sí medio raro comprar así agua con gas y más encima en unos vasos raros, pero bueno, que al principio la waifu se niega, pero realmente queda muy sorprendida con la textura del gas rebotando en su cara. Así que nada, ya en un cambio de escena, vemos a Irina quien mientras se bañaba tiene una pesadilla, en donde las sogas del paracaídas se rompen y ella cae al vacío. Y sí, gente, parece que la waifu tiene trauma ahí, pero bueno, que al día siguiente vuelven a intentar el entrenamiento del paracaídas, pero tampoco sale bien, y es que realmente Irina es excelente en todos los demás, menos en paracaidismo. En eso
esto, ella le confiesa que se debe a que tiene un trauma del pasado, pues una vez se cayó y ese accidente aún le pone nerviosa. Bueno, tras esto y en un cambio de escena, vemos a los jefes de la misión especial reunidos juntos con el presidente. Ahí todos se muestran satisfechos con el desempeño, que se muestra en los informes de N44, y dicen que dentro de un mes harían la prueba. Ahí el presidente procede a preguntar qué harán con la waifu si lo logra, donde en eso un participante de la reunión dice que luego de la prueba el vampiro debería de ser ejecutado, mostrando un gran desprecio hacia la raza. Sin embargo, el presidente expresa que aún falta tiempo para tomar esa decisión, y decide que lo mejor es esperar a que falte menos tiempo para ver si es necesario llegar a ese extremo. Tras esto, el presidente habla a solas con una hermosísima waifu, y es que ahí el viejo dice que está agotado de esta gente del consejo, pues solo le han hecho perder dinero. En eso la waifu le dice que podría deshacerse de ellos con algunos trucos, pero el men prefiere evitar esto, además de recalcar lo importante que sería para el país conseguir llegar al espacio, en donde ambos concuerdan que la pieza crucial para esto sería la waifu vampiro. Más tarde, Lev se encuentra con algunos de sus ex compañeros, en donde estos le dicen que no confían en N44, además le confiesan estar alegres de que lo hayan degradado, pues ahora tienen menos competencia para ser los elegidos. Y de verdad, pero qué buenos compañeros se gastaba el pibe, ¿no? No son unos hijos de fruta. Y bueno, luego de que estos hijos de su pinche madre se vayan, vemos a Irina con Anya, que cada vez se llevan mejor. Además que Irina se sorprende que Anya no le tenga miedo, pero esta dice que es muy linda y que no hay razón para temerle. En fin, mientras tanto, vemos al prota que se va a investigar alguna forma de lograr que Irina supere el miedo a las alturas, pues si los jefes llegan a ver que no es capaz de realizar esta prueba, de seguro la ejecutarán. Aquí es cuando se entera que para vencer el miedo a las alturas, debería hacerla permanecer más tiempo en ella. Así y solo así dejaría de tenerle miedo. Por esta razón decide buscarles una nave para que vuelen, ya que estando en el cielo verá que no se expone a peligros y dejará de temer. Es ahí donde vemos como un avión se la lleva al más allá de las nubes, y el prota le pide que abra los ojos. Ahí lo hace y ve que ya no hay piso, como en los casos anteriores, sino que esta vez ve la luna, donde aquí su perspectiva cambia, porque en lugar de ver que puede caer, se da cuenta que puede volar, y con ello se amplía un horizonte de libertad. Y bueno, fue así como ahora la waifu vampiro ya no tiene miedo, pero de igual forma deben de volver, porque está por salir el sol, donde al aterrizar ven llegar a algunos soldados con sangre de emergencia, quienes le dicen al pibe que hubo un accidente, pero que no hay de qué preocuparse, pues hubo pocos heridos. Sin embargo, realmente este gobierno censuró mucha información, donde la realidad es que el accidente ocurrido fue mucho más grave de lo anunciado en las prensas, pues se trató de una explosión que dejó a 500 personas valiendo madres. Ahí al interior del gobierno se piensa que hay alguien detrás de este accidente, y es así como comienzan a investigar. Ahí al llegar al siguiente día de entrenamiento, vuelven a intentar el aterrizaje en paracaídas, y esta vez Irina se muestra con menos miedo. En eso la waifu pregunta qué fue lo que pasó en el accidente, a lo que el man le cuenta que explotó un cohete de práctica, donde la waifu pregunta por qué los usarían si es que no van a la luna aún, a lo que el man la corrige, diciendo que realmente estos eran misiles y que eran para la guerra, pero bueno, que el man espera que nada de esto pase, pues dice que solo piensa optimistamente, pensando que si se lanza algo sería al espacio. Y ok, ahora pasamos a otro día de entrenamiento, en donde esta vez deciden realizar el aterrizaje desde una altura mayor. De esta manera se van en nave hasta más arriba de las nubes, y desde allí vemos que se lanzan. Al principio la waifu se muestra un poco nerviosa, pero el prota la calma, logrando que haga lo necesario para que la waifu aterrice exitosamente, donde luego de esto Irina muestra entusiasmo por continuar entrenando. Esto sorprende al prota, pues ella no es un soldado, y encima de todo es probable que la maten luego de hacer la prueba. De allí que no le hace sentido que quiera salir bien en la prueba, donde hay un científico le dice al man que tenga cuidado con encariñarse de la waifu, pues nada bueno de eso podría salir. Y bueno, en eso se nos muestra un recuerdo de Irina, donde ahí vemos a muchos soldados y un ataúd con cadenas, donde estos soldados se la llevaban, dejando así su hogar para siempre, y siendo sometida a experimentos por varios científicos. Pero bueno, que aún no sabemos cuál es su motivación, pero por lo menos sí sabemos que de ahí se origina. Y bueno, tras esto le informan al prota que ya van quedando pocos días para realizar el vuelo hacia el espacio, pero le dicen que hasta entonces que siga entrenando lo máximo posible. Ahí el pibe pregunta por cómo va la nave, en donde aprovechamos de ver un poco de los avances de esta misma. Y bien, ya en un cambio de escena, el prota le enseña a la waifu cómo es que debe realizar el aterrizaje, además que llega el traje espacial que deberá de utilizar, donde ahí se lo prueba, pues debe irse acostumbrando a las altas temperaturas del traje. Más tarde el pibe se encuentra con una de sus ex compañeras, quien le confiesa estar indignada
enfadada por el hecho de que la vampira haya sido la primera en probarse el traje. El pibe la defiende diciendo que es parte del experimento, pero la waifu le responde que parece muy encariñado en el vampiro y que no debería de estarlo, pues es muy posible que ella sea una espía infiltrada de Arnak y que además luego de la misión la iban a ejecutar. En eso pasa Irina y la escucha, donde se le acerca y le dice que si tiene algo que decir sobre ella, que se lo diga a la cara. Y eso, vampiro, no te dejes. Aquí ambas se dicen sus cosas, pero antes de que pase a mayores, la ex compañera se va, pues si llega a pelear la pueden degradar y podría terminar como el prota, cuidando vampiros. Así es como luego de este pequeño altercado se van a comer. Allí Irina le pregunta al pibe qué piensa sobre ella, pues la mayoría creen que es una espía, pero él no, y le dice que ella ha sido muy obediente a pesar de estar obligada, por lo que es imposible que sea una espía. Sin embargo, Irina lo corrige, pues no es verdad que ella esté ahí obligada, y es que en realidad llegó al cuartel ofreciéndose como voluntaria. Esto obviamente sorprende al prota, y le pregunta más detalles sobre el por qué decide unirse, pero ella le recuerda que no deben interactuar mucho, y termina la conversación. Sin embargo, tiempo después, el prota le indica que la siguiente prueba duraría varios días, y esta sería estar encerrada en una sala, aislada de toda la tecnología. Así que el prota le dice que antes de eso, le recomendaba realizar algo entretenido. Ahí la vampira se muestra con más confianza hacia el prota, así que le pide que la lleve a un bar, y ya estando juntos en el bar, intercambian palabras, pero ahora sí de forma mucho más amistosa. Además que la waifu prueba por primera vez una bebida con alcohol, y es aquí donde ella, tras un rato, medio que se queda borracha, y llama al prota por primera vez por su nombre, Lev, preguntándole por sus intereses por el espacio. Y bueno, el pibe se sorprende de que le haya llamado por su nombre, y le cuenta que desde pequeño vio un avión volando por la luna, y desde ahí quiso ir. En eso llega una waifu que conoce al prota, donde le dice que tenga cuidado con hablar de más, así que por esta razón salen del bar y prefieren irse a buscar unos patines para esquiar. Es así como eligen unos para la waifu, y ya habiendo llegado a la pista de hielo, el prota se queda vigilándola, pero ahí nos muestran unos planazos de la waifu patinando, donde luego de un rato, y ya al terminar, se sientan a compartir anécdotas. Aquí el prota le confiesa que fue degradado porque un día agredió a un superior, y lo hizo porque fue injusto con un soldado. Por su parte, la vampiro le confiesa que sus padres fueron quemados por los humanos, y que ella desea llevar su collar a la luna, y por esta razón fue que se ofreció como voluntaria. Además, quiere llegar a la luna antes de que cualquier humano la contamine, sin importarle si después de eso acaben con ella. Y bueno, ya de regreso al cuartel, ahora le corresponde entrar por 10 días a una cámara para asimilar el encierro. Mientras esto sucede, el pibe es reintegrado a sus entrenamientos, como un cosmonauta. Además se reúne con sus ex compañeros a comer. Ahí les cuenta que ya van 3 días desde que encerraron en la cámara a N44, donde les dice que ha resistido sin problemas, aunque como es de costumbre, comienzan a desconfiar de la vampiro. Es ahí donde vemos a Irina en medio del espacio tras haber salido de su ataúd, aunque en eso despierta y vemos que todo era un sueño. En un cambio de escena se reúne todo el personal del cuartel para hacer un anuncio, pues dentro de un mes harían el viaje con humanos al espacio, por lo que informan que elegirán a los mejores 6 para ser parte del equipo. En eso uno de los candidatos pregunta sobre la construcción de la nave, pues en vista del reciente accidente hay preocupación, que es la secretaria del presidente les dice que por eso no deben preocuparse, aclarando que la nave está progresando muy bien y que pronto la probarán, pues al fin y al cabo en pocos días enviarían a la vampiro primero por si algo sale mal. Más tarde la secretaria del presidente observa a todos los candidatos, ahí uno de ellos tiene un mal aterrizaje, por lo que termina siendo destituido, y ahora el prota gracias a la secretaria ha sido ascendido, aunque esto no le gustó mucho, pues no quiere sentirse alegre a costa del sufrimiento de otros. En fin, que ahí la secretaria pide ir con el equipo que está a cargo de N44. Allí comienzan a observar su comportamiento, y en eso la mujer admite que la cosa de orejas grandes ha evolucionado bien. Ahí el prota no le gusta cómo llaman a Irina, y se lo dice a la secretaria del presidente. Sin embargo, esta lo reprende, pues le recuerda que a N44 deben de tratarla como una cosa, y que además fue una de las instrucciones que le dieron en la misión. Ahí Irina tiene otro recuerdo de los soldados, y de cómo un día estos le prendieron fuego a sus propios padres, y a muchos más vampiros, por lo que ya al despertar en la cabina, vuelve a prometerse que lograría ir al espacio. Y bueno, días después, llega el momento de sacar a N44 de la cámara, donde la waifu al ver al prota se siente mucho mejor. Y sí, ya le agarró cariño. Ahí es donde Lev le dice que no hay tiempo que perder, pues falta muy poco para el lanzamiento, por lo que deben continuar entrenando. Así es como van al paracaidismo, y luego al sauna, en donde el prota vuelve a hablar con este científico, que sigue diciéndole que no se encariñe de la vampira. Pero bueno, tras esto van de nuevo al paracaidismo, aunque en esta ocasión Lev no saltaría amarrado a ella, sino que lo harían por separado, para ver si puede activar el paracaídas ella sola. De esta manera se lanzan. Irina está un poco nerviosa, sin embargo el prota la toma en el aire y la tranquiliza, dándole la orden de que abra su paracaídas. Ella logra abrirlo y el pibe
nave también, donde ahora solo falta que la waifu aterrice correctamente, lo cual logra por primera vez. Ante esto el pibe la va a felicitar, pero ella no deja que la abracen, pues les da vergüenza. Además le agradece por tratarla como si fuera una compañera, y no como un objeto, diciéndole que es el único humano al que no considera mala persona. Pero bueno, que en eso ven pasar un misil que provoca una explosión a unos cuantos kilómetros, y al acercarse se dan cuenta que no era un misil, sino una cabina, que además llevaba un perro dentro, por lo que Lev concluye que se trata de una de las pruebas de la nave, que utilizarán para enviar a Irina al espacio. Ahí al ver al perro y a la nave rostizada, la waifu vampiro comienza a tener recuerdos de su pasado, con relación a cuando quemaron a su familia, y por esta razón le entran náuseas. En ese momento llega un superior de Lev, y les dice que no deberían ver esto, por lo que se los llevan al cuartel. Por otro lado, vemos a los encargados de la cabina que acaba de estallar, quienes evalúan el desenlace y expresan que está dentro de lo previsto, pues al fin y al cabo el envío de N44 se hará con un 30% de probabilidades de éxito. Y sí, re bajo man, expresando además que en el caso de que no salga bien, harán estallar la nave con N44, pues existe el riesgo de que aterrice en otro país y descubran el secreto. Por su parte, Irina se encuentra desenfocada, pues ahora no deja de pensar en lo que vio, y se imagina a ella misma sufriendo lo mismo que el perro. Por este motivo la vemos perdida en los entrenamientos, con la mirada desorientada y al borde del desmayo. Al verla así, nuestro prota se la lleva a comer, pero ella no quiere hacerlo. El pibe le insiste y ella quiere ir a entrenar en el paracaídas. Sin embargo, Lev le dice que no la llevará, pues en el estado en el que se encuentra podría tener un accidente. Ante esto, la waifu se enoja diciendo que ella no es tan débil como los humanos, pero al parecer sí lo es, porque esta se desmaya. Por esto mismo, más tarde la vemos en el hospital, donde le diagnostican anemia. Es ahí cuando Irina confiesa que soñó con la nave explotada y que quedaba como el perro, diciendo además que a partir de ese sueño comenzó a sentirse extraña. Bueno, el pibe le dice que se tranquilice y que repose, pues mañana sería domingo y también podría tomarse el día. Sin embargo, pasó el día y la waifu no se mejoró, tampoco quiso comer, y el doctor planteó la posibilidad de que el tratamiento de los humanos no le esté haciendo efecto. Y bueno, pensando en cómo ayudarla, el pibe se le ocurrió la idea de darle sangre, pues recuerda que Irina le dijo que cuando bebió sangre por primera vez, su cuerpo se sintió mucho más fuerte. Sin embargo, al ofrecerle un frasco, Irina la rechaza, pues dice que no beberá sangre de humanos, ya que la contaminaría y la pondría peor. De allí que el pibe se le ocurre la idea de ofrecerle de su sangre, ya que recordemos que el prota es el único humano a quien Irina le tiene cariño. Así que bueno, en esta ocasión Irina se muestra de acuerdo. Es así como el prota le ofrece su brazo, ya que en el cuello le da miedo. Y cuando la waifu le clava los dientes al pibe, a este le duele un poco, pero igual aguanta, ya que quiere ver a Irina cumpliendo su sueño de ir al espacio. Y tras terminar de beber, ahora Irina se ve mucho menos pálida y se siente bastante mejor. Por otro lado, a pocos días del lanzamiento, el encargado de las naves llama al presidente para pedirle que retrase la fecha del vuelo, pues ha tenido problemas con la nave y actualmente la probabilidad es de un solo 30%. Sin embargo, el presidente le dice que no retrasará la prueba y que busque la manera de que funcione sin poner en riesgo al gobierno. Por esta razón, Lev es informado de que pondrán explosivos en la nave en donde irá N44, pues en el caso de que algo salga mal y aterrice en otro país, lo harían explotar para preservar los secretos. Ahí el prota no está de acuerdo, pero no tiene más opción que aceptar, donde en un cambio de escena vemos al científico de siempre quien estaba haciendo unos ajustes en la máquina giratoria. Y después de esto llegamos al último día de entrenamiento, y mientras Irina está en la máquina de las vueltas, esta se descompone y no puede ser parada, siendo así que si no la desaceleran, Irina podría morir. Ahí el viejo encargado del laboratorio dice que la dejan morir, pero el prota se lanza sobre la máquina y comienza a darle golpes con el fin de frenarla. En una de esas logra dañarla y con ello hacer que frene, aunque esto al viejo no le causa ni pinche gracia, pues este, como no está de acuerdo, se enfurece y dice que es por culpa de la vampiro que se ha dañado la máquina. Ella como respuesta lo insulta, donde él va y la patea, le pega con su collar y por último la pisa. El prota ya no aguanta la situación y enfrenta al viejo, donde le quita el collar, se lo lanza al piso y hace que este caiga recagado de miedo. Irina le pide que pare, pues sabe que esto le traería problemas. Por su lado, el viejo se levanta y llama a los guardias para que se lleven al prota, pues acaba de agredir a un superior y a palabras de él sería su fin. Pero antes de que se lleven a nuestro prota preso, este le dice a Irina que lo disculpe, ya que como lo van a encerrar no podría ir a su último día de paracaidismo, pero se despide diciéndole que confía en que todo saldrá bien. Tras esto, Irina es llevada hacia la zona de la nave, todo esto mientras el prota se encuentra sin poder hacer nada y lleno de rabia. Al día siguiente, N44 comienza a recibir las instrucciones para el viaje. Entre ellas, le dicen que quieren saber si se pueden comunicar desde el espacio. Para ello le entregan un recetario de cocina que deberá narrar de acuerdo a lo que sienta. Ahí la waifu pregunta por qué debe hablar con ese recetario y no decir directamente lo que quiere expresar. El encargado contesta que debe comunicarse en clave, pues existe la posibilidad de que la gente de Arnak intercepte la comunicación, y si habla
hablan del espacio sabrán de la operación encubierta. Ahí, a pocas horas de iniciar el vuelo, Lev sigue encerrado en el calabozo, aunque en eso es liberado y le permiten ir a donde está por partir Irina. El pibe le cuenta que lo liberaron luego de encontrar que era inocente, pues en realidad la máquina nunca estuvo dañada, y es que todo era un plan para asesinar a N-44 y que derrocaron al presidente por fracasar en la misión. Así que después de todo, el prota actuó bien. Y bueno, una vez está todo listo, hacen despegar la nave que llevará a N-44 al espacio y comienzan con el monitoreo. En eso pierden la conexión con la nave y perciben que N-44 está perdiendo oxígeno. Ahí intentan comunicarse para saber su estado, pero la conexión se ha perdido por completo. Luego de un tiempo la dan por muerta, pero de repente se comunica diciendo sopa de remolacha, o sea que está bien. Y se recuerdan que hay que hablar en clave. Tiempo más tarde la nave llega al espacio y desde allí N-44 se comunica leyendo la receta para cerciorarse que la comunicación sí es posible. En la Tierra la escuchan perfectamente, por lo que el vuelo ha sido todo un éxito. Sin embargo, aún falta el reingreso al planeta. Al iniciarlo se pierde nuevamente la comunicación, pero en esta ocasión no la pueden restablecer, pues se ha dañado el cable de conexión. Ante esto le dan la orden de que si aterriza fuera de la frontera, hagan estallar la nave. Aquí el pibe se pone re nervioso y toma el micrófono sin permiso para intentar comunicarse. Sin embargo, se tranquiliza al enterarse que cayó dentro del país. Por este motivo salen a buscarla. En eso el pibe encuentra la nave, pero no encuentra a Irina, de manera que continúa buscando preocupado, pues debe hallarla antes de que salga el sol. Así pasa horas hasta que por fin ve su traje tirado, donde al acercarse ve que sí es ella y lo reporta a la base. Ahí todos se calman y celebran que la operación resultó exitosa. Entre tanto, Lev e Irina esperan a que vayan a buscarlos, donde en eso el prota la abraza con lágrimas en los ojos, alegre de que haya regresado con vida, donde la waifu también se muestra alegre. Y bueno, que de regreso a la sala de operaciones, N-44 es ovacionada por su gran labor y felicitada personalmente por el jefe de la misión. Sin embargo, como a Irina no le agradan los humanos, aprovecha el acercamiento para decirles que la han enviado en un pedazo de chatarra. Ante esto, el encargado se hace el desentendido frente a ella, pero luego le dice a los técnicos que deben mejorar esas naves y se van todos a celebrar. Días después, Lev y N-44 son citados por el encargado de la operación. Allí le informan que seguirán teniendo a N-44 en las instalaciones para estudiarla y que a Lev lo ascenderán a candidato nuevamente, gracias a su excelente labor. Y bueno, en vista de que Lev ahora será candidato, debe prepararse para las pruebas en las que serán electos los 6 mejores cosmonautas, y por este motivo no puede seguir cuidando a Irina. Él se despide demostrando preocupación, pues teme que se quieran deshacer de ella. Sin embargo, la waifu vampiro le dice que no se preocupe, pues él tiene una prueba importante que pasar y tiene que ganarle a sus ex compañeros, y en especial a la waifu que se mete con ella. Pero bueno, luego de esto, Lev parte un poco más tranquilo al cuartel de entrenamiento. Pero gente, no todos son viajes al espacio en este anime, pues está por terminar el año y con ello hay que celebrar. Así es como Irina y Anya se van a festejar el fin de año, pasan por varios lugares y terminan yendo al hielo, en donde piden sus deseos para el año nuevo, donde luego de las festividades nos vamos al 26 de enero, día que corresponde a la elección de los 6 candidatos que irán al espacio. Para ello se inician las pruebas con un examen escrito, la prueba de mareo, la de trotar, una deportiva y culmina con la prueba del paracaídas, donde habiendo terminado la prueba hay que esperar unos días para conocer los resultados. Entre tanto, el prota se va a llevarle un regalo a la primera cosmonauta en ir al espacio. Pasan los días y al presidente le llega la noticia de que Arnak ha enviado un chimpancé al espacio, por lo que de inmediato se pone en contacto con el encargado de la operación, exigiéndole dar inicio al vuelo tripulado. Como respuesta recibe que la nave aún no está lista, pues deben corregir los problemas que presentaron con N-44. En esta ocasión el presidente entiende y le otorga plazo hasta la primavera para corregirlos. Por otro lado, ha llegado el momento de conocer los 6 astronautas elegidos. El encargado de dar los resultados explica que los 3 primeros en nombrar serán los astronautas principales y los 3 últimos serán los de reserva por si algo sucede, aclarando también que de los 6, al final solo será uno el que viaje al espacio, pero que el ser electo significa estar en lo más alto de la profesión. Luego de la aclaratoria se dispone a nombrar a los 3 finalistas, que disputarán el puesto para ir al espacio, empezando con el número 1, Mikhail Yashin. La segunda es Rosa Plebisciaka, la que se mete con la vampiro. Y el tercero y último de los 3 titulares es Lev Lebs. ¡Vamos, prota, tú puedes! El pibe no puede creer que haya quedado seleccionado entre los finalistas, y tras la elección se acerca para felicitar a sus otros 2 compañeros. Sin embargo, no recibe una respuesta muy educada, pues Mikhail le responde diciéndole que no se emocione, pues el primer astronauta será el más recordado de todos en vista de que será el único en viajar al espacio, y que además, como a él lo nombraron primero, es probable que lo sea. Por su parte, Rosa le dice que no entiende cómo es que quedó si hace poco era reservista. Los maleducados se van,
Pero el prota no les prestó mucha atención, pues su emoción de saber que ha sido seleccionado es más grande que cualquier crítica. Con esta emoción, le cuenta a Irina que fue electo. Sin embargo, ella no se muestra muy contenta y le dice que debió de haber quedado primero. El pibe se sorprende por la reacción de la waifu vampiro, pues esperaba que se emocionara. Aquí es donde interviene Anya para decirle al oído que está fingiendo, pues había estado rezando todos los días porque fuera electo. Tras la chismoseada que le mandaron, la waifu se sonroja e intenta interrumpir la confesión, pero en lugar de eso se cae. Por último, sí felicita al prota, pero le dice que se siga esforzando para ser el primero. Al día siguiente comienzan los entrenamientos de los elegidos, pero en este caso tienen una mayor intensidad, pues ahora deben de practicar ejercicios con gravedad cero, realizarlos de siempre a una mayor velocidad y no dejar de utilizar el traje ni para comer. Después de haber llenado las tripas, se van a lanzar en paracaídas desde una gran altura. Al hacerlo, Rosa tiene problemas para abrir su paracaídas, y al ver esto, el pibe la ayuda. Sin embargo, por ayudarla, abrió demasiado tarde el suyo y se dio un madrazo al caer. Más tarde va al médico, quien le dice que sus heridas no son tan graves y que puede seguir con el entrenamiento. En eso entra un superior, quien lo felicita por haber arriesgado su vida por salvar a un compañero. Más tarde Lev y Rosa se reúnen, aquí ella le pregunta por qué la salvó. El pibe le responde que cuando un amigo está en problemas, salvarlo es algo que se hace sin pensar. Rosa se sorprende tras enterarse que Lev la considera una amiga, pues en realidad ella no ha hecho méritos, cada vez que lo ve lo insulta. Y claro, tras la respuesta del pibe, Rosa ya no tiene motivos para seguir metiéndose con él, además le debe la vida, por lo que su actitud hacia él cambia e incluso lo invita a tomar. Estando sentados, la waifu le confiesa que presiente que la van a sacar de los 6 candidatos, pues si el pibe no la hubiera salvado, habría muerto. Además, el hecho de ser mujer ya es un motivo para que consideren sacarla. El prota le dice que no cree que el género importe mucho cuando se trata de ir al espacio, pero ella le dice que ha sufrido discriminación desde que ingresó a las fuerzas espaciales. Y en parte, ese es el motivo de que sea grosera con los demás hombres. Luego de esta charla, se levanta y se disculpa por todo lo malo que ha hecho en su contra, y contra N44, pidiéndole que le dé sus disculpas a ella también, pues al final la reconoce como una cosmonauta increíble, ya que ella sí pudo con ese entrenamiento y además fue al espacio. En eso precisamente va pasando Irina y ve al prota hablando con la waifu. Al ver esto se desanima un poco, y se devuelve al cuartel. Pero en el camino un carro intenta atropellarla. Sin embargo, al ver que no se pudo, el conductor huye corriendo pero no logra escapar, pues termina siendo ejecutado por atentar contra N44 sin autorización. Tiempo después, Lev va a visitar a Irina, pero esta le reclama por haber arriesgado su vida intentando salvar a su enemiga y además por haber tomado con ella. La waifu vampiro está celosa, gente. Sin embargo, eso no es todo lo que le tiene que decir. Además, le cuenta que se irá de la ciudad, pues la van a transferir a otra unidad a trabajar. Y se va tan pronto como pasado mañana. El prota se alegra por la noticia de que haya conseguido trabajo, sin embargo se sorprende por lo repentino del traslado, por lo que decide hacer una fiesta para despedirla. Irina no quiere una fiesta, pues está un poco triste de que se vaya tan lejos, y acercándose sonrojada, le dice al pibe que en lugar de una fiesta, es mejor que se vean mañana para despedirse. Así es como al día siguiente van al cine y ven una película sobre astronautas. Ni ahí dejan al espacio tranquilos estos pibes. Al salir se van de picnic, y ahí gente es cuando se están por dar un beso. La waifu confunde la boca con el cuello. Pero qué conveniente, ¿no? Pero antes de que ocurra algo, la waifu se detiene, ya que escucha llegar el bus. Cuando está por salir corriendo, el pibe la toma de la mano y la abraza. Aquí se despiden y la waifu le dice que se volverán a ver cuando llegue del espacio. Meses más tarde, nos encontramos a pocos días del lanzamiento oficial. Ahí es cuando los candidatos son informados de que serán trasladados a la capital, pues desde ahí saldrá el vuelo y un comité decidirá quién será el astronauta principal. Al llegar a la capital, son recibidos por la secretaria del presidente, quien les informa a Mikhail y a Lev que ellos dos serán entrevistados por la prensa, pues fueron quienes mejor desempeño tuvieron en las prácticas de los 6 electos. De ahí que la decisión de elegir al cosmonauta principal está entre ellos dos. En eso va pasando Irina y se percata de la presencia de Lev. Su impulso la lleva a correr hacia él, pero antes de alcanzarlo es detenida por la seguridad, quien la impide seguir y la saca del lugar. Más tarde nos enteramos de que Irina no fue llevada a la capital por trabajo, como le dijo a Lev, sino que está ahí porque le harán unos estudios y necesitan recabar información de su vuelo para el lanzamiento, por lo que luego de que el primer humano llegue al espacio, es muy probable que se deshagan de ella. Pasan los días y ahora estamos a solo 3 días del lanzamiento. Por ello, Mikhail y Lev son llamados para anunciar quién será el cosmonauta principal. Y bueno gente, resulta que eligieron al prota.
pero a Mikhail no le agrada la decisión y comienza a protestar. Ante esto, el encargado le dice que se tranquilice, pues si Lev no puede ir, irá él en su lugar. Pero no le des ideas, sargento, que si de por sí no son buenos amigos, ahora quizá piensen deshacerse de él. A un día del lanzamiento, Lev y Mikhail son llamados para recibir las instrucciones del vuelo. Ahí le dicen a Lev que cuando esté en el espacio comenzará la transmisión en vivo y que sin importar lo mal que esté, debe decir que está bien. Básicamente para quedar bien ante el mundo, no importa si está muriendo el pibe. Tras esto, hemos llegado al esperado día de vuelo. Aquí vemos al prota siendo trasladado junto con el cosmonauta sustituto. La prensa lo entrevista y en eso ordena a parar el bus, pues le han dado ganas de orinar. Mientras lo hace, Mikhail se acerca para decirle que cuando mandó a parar el bus, él esperaba que se sintiera mal para ocupar su lugar. Sin embargo, le confiesa que se ha dado cuenta que fue un error, pues a fin de cuentas Lev ha hecho méritos suficientes para ir al espacio. Así es como le pide disculpas y hace las paces con el prota. Cuando está a punto de subir a la nave, Lev se despide de uno de sus jefes y le pide de favor que cuide a Irina en su nuevo puesto. Sin embargo, el jefe le dice que Irina no ha sido contratada. Aquí el pibe se percata que la waifu le ha mentido y teme que le vaya a pasar algo. Sin embargo, el jefe le anima a subir a la nave, pues eso también es lo que Irina está esperando. El pibe hace caso y sube a la nave. Luego de tener todo listo, la hacen despegar y Lev llega al espacio sin problemas. Desde ahí puede admirar la superficie del planeta y sus alrededores. Es aquí donde comienza a decir lo que será transmitido en la Tierra, describiendo al planeta con las mismas palabras que lo hizo Irina cuando llegó al espacio. Entre tanto, en la Tierra comienza a difundirse la noticia de que el mayor Lev Lebs ha llegado al espacio, lo que provoca una serie de celebraciones que hacen levantar a Irina de la cama. En eso llega a sus oídos que Lev está diciendo lo mismo que ella le dijo y se sube a la terraza indignada, pues considera que Lev ha copiado su mensaje y lo ha hecho propio. Tanto es la indignación que se atreve a salir aún con Sol. Estando ahí, escucha que Lev le ha enviado un mensaje a ella. Es verdad que no la menciona, pero hace referencia a que cuando regresen volverán a comer aquello que ella le preparó para el picnic. Aquí es cuando Anya, al ver que Irina salió al sol, busca una sábana y la tapa. Dejándola a salvo, le dice que Lev ha estado diciendo todo eso en su honor, pues a pesar de que no tenga el crédito, son las palabras que merecen ser escuchadas, pues al fin y al cabo las dijo el verdadero primer visitante del espacio, que es ella. De regreso a la Tierra, Lev es tratado como un héroe, y la prensa lo describe como el primer habitante del espacio. Sin embargo, él no luce muy contento y se lo hace saber a su jefe, a quien le dice que no es justo que él se lleve todo el crédito, pues sin la labor de Irina, él no habría podido viajar como lo hizo. El jefe se da cuenta que al pibe le preocupa mucho la vampiro y le dice que intentará salvarla. Más tarde, Lev ensaya la redacción del discurso que ofrecerá a la nación, pero no pega una, lo único que ha hecho son papeles para la basura. Al ver esto, la secretaria del presidente le pregunta si está pensando en la vampiro. El pibe, aprovechando que ha sacado el tema, pregunta qué piensan hacer con ella. La secretaria le dice que ella ya no es de utilidad para el país y que la regla es que lo que no sirva para el país sea eliminado. Sin embargo, luego le dice que él ahora, luego de ir al espacio, tiene mucha influencia en la nación. De hecho, podría iniciar una revolución si quisiera. Luego de este guiño se va y le dice que se apure con el discurso. Entre tanto, en el gobierno se filtra una orden de ejecutar a Irina el día de mañana a las 3 de la tarde. Irina, por su parte, se entera de que hasta ese día estará bajo el cuidado de Anya y presiente que la van a ejecutar. Por esta razón le entrega su collar y le pide que se lo dé a Lev y lo felicite por ella. Sin embargo, Anya no se lo recibe y le dice que no se rinda, pues eso no sería propio de la persona que les abrió el camino al espacio. E indignada porque ella en el fondo también cree que pueden ejecutar a la vampiro, decide pensar en una forma de evitar la tragedia. Al día siguiente, Lev es trasladado para dar el discurso. La hora pautada es a las 3 de la tarde, misma hora en la que tienen previsto ejecutar a Irina. La secretaria le recuerda que no debe equivocarse en el discurso, pues todo el país lo estará viendo. Unas horas más tarde nos encontramos a solo minutos de las 3, de manera de que mientras el prota se prepara para dar su discurso, Anya ha puesto a dormir a los guardias que cuidan a Irina y escapa con ella. Su objetivo es llegar rápido a donde se encuentra Lev, pero el sol es un problema, de ahí que se demoran tanto en llegar, pues recordemos que el sol debilita a Irina, quien a pesar de los problemas avanza y logra llegar justo a tiempo al inicio del discurso. Entre tanto, quienes la fueron a buscar para su ejecución, lo único que consiguen es al guardia dormido. De esta manera inicia el discurso del prota, quien lo pronuncia de acuerdo al protocolo y agradeciendo políticamente al gobierno. Ya saben, dice lo que el gobierno quiere que diga. Ante esto, Irina se decepciona y se va.
Sin embargo, cuando se está yendo, escucha que Lev hace una pausa inusual en su discurso. Ahora el prota, luego de un largo silencio, tiene el valor de pedir perdón por haber dicho mentiras en público y confiesa que él no es el primer cosmonauta en llegar al espacio, pues en realidad la primera fue una joven de 17 años, cuyo nombre es Irina Luminesk, y que no es humana sino vampira. Cuando dice esto, todo el mundo se sorprende, a excepción de la secretaria y el presidente, quienes piden que no lo interrumpan y lo dejen seguir hablando. Continuando con su discurso, Lev comienza a hablar bien de Irina e invita a la población a no tener miedo a los vampiros, pues ellos son tan normales como los seres humanos. Tras escuchar todo lo que está diciendo el prota, Irina no se contiene y corre a buscarlo. En el proceso tiene que lidiar con el sol y algunos guardias, pero esto no es impedimento para que pueda reencontrarse con el pibe, quien se quita su chaqueta para protegerla del sol, le entrega su gorro y se la lleva a la tarima. Estando ahí, la presenta como la primera cosmonauta del mundo y le pide que diga unas palabras. Ella comienza a hablar mientras el público la insulta. Dice que ella solía odiar a los humanos así como ellos la odian a ella, pero que sin embargo, al conocer a Lev, se dio cuenta de que no todos son malos. Él la hizo convertirse en cosmonauta y ahora es un logro más para la nación, por lo que anuncia que la próxima vez irá con Lev a la luna y dejará en alto el nombre de Sinitra. Al escuchar esto, la gente que la insultaba guarda silencio y el resto le aplaude, incluyendo el presidente, quien después toma la palabra para disculparse por la demora en llegar de Irina, pues hubo que protegerla de un escuadrón dentro del gobierno que la quería matar, quienes estaban aliados con Arnak, expresando que la discriminación étnica sería abolida en la nación a partir de ese momento. Públicamente todo parece que fuera preparado por el presidente, y esto es algo que al terminar la ceremonia, el prota le pregunta a su secretaria, pues el pibe se había improvisado esa parte del discurso, por lo que no había manera de que se hubieran preparado para eso. La secretaria le confiesa que había dos planes, uno por si él decidía contar la verdad y el otro por si no. Pero en cualquier caso, el presidente había dado la orden de que protegieran a N-44, y tras enterarse de que había personas en el gobierno que querían matarla, aún sin su autorización, amenazó a todos estos con la cárcel. Lo que quiere decir que a partir de ese momento, los vampiros y humanos pueden vivir en armonía. Irina pudo cumplir su sueño al igual que Lev, y entre los dos se proponen continuar conquistando el espacio juntos. Y antes de irte, si te gustó este anime y quieres más de este estilo, comenta la palabra espacio en los comentarios y me pondré a buscarlos.